tarde tengo una reunión en la Universidad Popular, así que la clase del jueves de alimentación infantil la vamos a dar a las 5 de la tarde solo por la semana que viene para que me dé el tiempo para explicarle el tema y el trabajito de alimentación infantil y poder irme a la reunión. Entonces, con esta materia lo que no sé es si vamos a tener alguna que otra clase a lo largo del año, quizás presencial o quizás vayan a la cocina, ¿sí? Porque al ser prácticas por ahí, alguna que otra clase tengamos presencial. Pero bueno, eso va a depender mucho de cómo se vaya dando, digamos, esta situación de la pandemia. Así que bueno, la clase del jueves de alimentación infantil, solo por el jueves que viene, como les digo, va a ser a las 5 de la tarde para que me dé el tiempo para poderme ir a mí hasta la universidad porque es presencial esa reunión. Bueno, entonces les voy a compartir el programa que ya está en el aula. Si entran al aula, acá les estoy mostrando, tienen el programa, el cronograma y una leve presentación de la materia. Y acá abajo yo le voy a habilitar hoy el de factor de corrección, que es el que vamos a ver hoy. Y bueno, y este es el trabajito que vamos a hacer hoy también, que le voy a habilitar para que me lo vayan subiendo durante la semana. ¿Ninguno tuvo problema con el ingreso al aula? ¿No? ¿Nadie? No, profe, no. Yo figuro como que estoy en segundo todavía, profe. No se actualizó. Maribel, bueno, avísame si necesitas que te envíe al mail o algo, y lo mismo vos del trabajo que vamos a dar hoy. En tal caso, si no te dejan subir a mis materias, eh, mándame a mi mail, pero comunicate igual para que te habiliten, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, entonces les voy a mostrar el programa. Bueno, este es el programa, ¿sí? Los cursados van a variar de acuerdo a como les digo, o sea, empezamos 5:30 porque es un horario que nos queda más cómodo, por ahí las clases, al no estar en una cocina y al tener que hacer un montón de cosas en su casa, las clases vía plataforma van a ser un poco más cortas, pero van a tener un montón de trabajo después. Y vamos a ver si tenemos alguna clase presencial también. La fundamentación de esta materia es que antiguamente se creía que el instinto de supervivencia era suficiente para estar bien alimentado, mientras el alimento solo saciaba el hambre, gozaba de salud y no se asociaba así con la alimentación con la salud ni con la enfermedad. Cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos empezaron a tomar conciencia de que esos jóvenes no estaban en condiciones para soportar tanta actividad física y a partir de ello se comenzó a investigar sobre la alimentación y la composición química de los alimentos y la importancia de los mismos, tanto como para prevenir enfermedades, mejorar la salud y tratar así diversas patologías. Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, el objetivo fundamental de esta materia, está mal, acá voy a cambiar, es ver un poco las enfermedades y las patologías, ¿sí? No sé por qué puso eso. Bueno, entonces tienen peso bruto y peso neto y factor de corrección, que sé que ya lo vieron en prácticas 2, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. esto entonces va a ser como un repaso hoy. Después tienen, alimentación hipocalórica, donde vamos a ver, digamos, qué tipo de alimentos se usan, para qué sirven, en qué patologías se puede usar. Y tienen, en este caso, unos menús como una salsa bechamel con brócoli y pollo relleno con verdura con puré de color. Después tienen alimentación hipercalórica, donde tienen también, vamos a ver en qué patología se usa, cómo la realizamos, a quiénes van destinadas, y
tienen también varios menús. Esto vamos a ir viendo, porque por ahí yo les enseño algunos, ustedes hacen distintos en la casa, se van a acordar mucho los cálculos, de las recomendaciones dietéticas, del rendimiento energético, todo eso vamos a tener que hacer memoria de todos los cálculos, de cómo sacar, eh, bueno, todo, el valor calórico total, cómo hacer la distribución, la fórmula sintética y la fórmula desarrollada, ¿sí? ¿Por qué? Porque para armar un menú necesitamos saber todo eso. Entonces, vamos a volver a todo eso porque el día que ustedes sean licenciados en nutrición o que tengan que atender un paciente, van a necesitar hacer a ese paciente el menú semanal y con esto vamos a hacer ese menú semanal, digamos, vamos a usar la fórmula sintética, la fórmula desarrollada y por ejemplo en un caso de una anemia, que acá en la unidad 3 tienen sistemas con alto contenido de hierro, organizar un menú y de ese menú hacer una comida, por ejemplo, en la casa. En este caso, por ejemplo, hay dos sistemas, que uno es guiso lenteja y el otro es bife a la criolla. Bueno, después tienen alimentación rica en calcio, déficit, digamos, enfermedades por carencia y por exceso, los métodos de cocción, cómo mejoro la biodisponibilidad del calcio, después hay varias recetitas también, lo mismo que la alimentación hiposódica y la alimentación controlada en lípidos, ¿sí? Para qué patologías, el déficit por carencia y excesos, y lo mismo. Entonces, la idea es que ustedes, después de prácticas, sepan a un paciente que viene a armar un menú y a través de ese menú enseñarle a cocinar a ese paciente si algo no sabe cómo hacerlo y de qué manera y con qué técnicas es la mejor manera de cocinar a ese paciente de acuerdo a su patología, ¿está? Para eso, como les dije, van a tener que armar el menú semanal, ver la fórmula sintética, ver la fórmula desarrollada, en el caso de que sea una alimentación hiposódica, controlar la cantidad de sodio de los alimentos, si en el caso de que sea una rica en calcio, ver la cantidad de calcio que aportan los alimentos y si es lo adecuado o no, ¿sí? ¿Hay alguien a quien no le guste cocinar? ¿No? Ah, son todos grandes cocineros, por lo que veo. ¿Sí? Bueno, me alegro porque el año pasado No, tuve algunos que no les gustaba tanto cocinar. Después se amigaron con la cocina y después fuimos bien, pero por lo que veo ustedes son todos grandes cocineros. Bien. Voy a empezar entonces con... Hasta acá estamos, ¿no es cierto? ¿Entendieron más o menos de qué se trata la materia y eso? sí, profe. Genial. Voy a empezar entonces con factor de corrección, que ya lo vimos, o sea, para ustedes va a ser más que nada un repaso. Y vamos a hacer un trabajito. En que se colgó mi computadora. Profe, no se olvide de grabar la clase. Le aviso nomás por las dudas. Hoy me acordé, juro que me acordé, pero sí, avísenme chicos todas las clases porque yo soy un poco colgada en ese aspecto. Eh, Se me colgó la computadora, así que voy a esperar un ratito. Voy a salir del Jitsi y voy a volver a entrar porque el programa es lo que se me colgó, ¿sí? Así que espérenme un segundo.
Ya volví. Bueno, ahí ya volví. A ver, ahí les comparto de nuevo mi pantalla. Bueno, entonces vamos a ver factor de corrección, que ya lo vieron, ¿sí? Que es un cálculo matemático simple cuya finalidad es conocer los cambios físicos de los alimentos, como el peso y el volumen ocasionados por los procesos de cocción. Su uso es de gran importancia para procesos industriales alimentarios y cuantificar así la pérdida de los alimentos, ¿sí? Acuérdense que si trabajan en una cocina, por ejemplo, y no contabilizan el factor de corrección, lo más importante es que les falte comida siempre. Su uso optimiza recursos, facilita el cálculo de recetas de gran volumen, cuantifica la materia prima necesaria, evita errores de falta o pérdida de alimentos en comedores industriales y se utiliza mucho en restaurantes, guarderías, hospitales, todo lo que manejan un gran número de alimentos, porque como les digo, es súper importante porque no es lo mismo. Si yo quiero que la persona consuma 200 gramos de carne y solo compro esos 200 gramos de carne, cuando la cocino va a perder volumen y me va a quedar un bife de 100 gramos probablemente, entonces se va a morir de hambre. Y en grandes cantidades van a ver ahora con los ejercicios, ya lo habrán visto, que varía un montón el número de comida que hay que comprar en relación a lo que sacamos el cálculo de lo que queremos que reciban. ¿Cómo saco el factor de corrección? Hacemos peso bruto sobre peso neto, ¿sí? El peso bruto, bueno, ahora lo vemos, es el peso que se representa por el alimento completo en la forma natural, que presenta las características básicas de acuerdo al alimento, digamos, puede ser la cáscara, la semilla, la piel, la grasa, el hueso. Y el peso neto es la parte comestible del alimento libre de residuos, piel, grasa, cáscara, hueso, previamente cocido, y es la parte proporcional representada en un menú. Hasta acá vamos, ¿se acuerdan bien de todo esto? Supongo que sí. Sí, profe. Entonces, la fórmula va a ser peso bruto sobre peso neto. Y tienen, bueno, acá tienen, le puse un cuadrito, y en el libro que utilizaban ya, mi libro es viejito, pero el de alimentación saludable, también tienen tablas de factor de corrección, ¿sí? Ese libro yo sé que lo usaron ya, así que lo tienen. Pero acá les puse para que se acuerden un poco, ¿sí? De la selga, la batata, la cebolla, la chaucha, el choclo, las carnes vacunas y promedios. En general, cuando les toque el trabajo, si no encuentran específicamente el corte de carne, utilicen el promedio, ¿está? Después la idea es que si ustedes trabajan en una cocina o en algún lugar donde necesiten usar el factor de corrección, ustedes mismos vayan sacando en su lugar el factor de corrección que van a utilizar. ¿Por qué? Porque puede ser que acá te dice, bueno, el de la papa, por ejemplo, a ver si tengo, es 1,33. Pero esto pelan la papa más finita y yo le saco con el cuchillo y saco un montón de papa, que no es la idea, pero mi factor de corrección varía porque mis cocineros son los que sacan con mucha más cantidad de papa y tienen más restos, entonces mi factor de corrección va a aumentar. Si yo calculo con 1,33, quizás me falte papa, ¿sí? Entonces, el día que ustedes trabajen en una cocina es bueno tener estipulado más o menos el factor de corrección que ustedes utilizan, digamos. Bueno, el factor de corrección va a ser alrededor de 1 como medida estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que si es mayor a 1, la pérdida del alimento será considerable, como es el caso de las carnes, ¿ven? 1,50, 1,64 o 1,84 el pescado, que tiene las escamas, tiene las espinas, un montón de cosas que no vamos a comer.
Bueno, la nuez por la cáscara, ¿sí? Tiene un montón de factor de corrección. En cambio, si es menor a 1, quiere decir que ese alimento va a tener una ganancia en el peso. Como por ejemplo en las pastas que suelen triplicar el volumen, digamos, una vez cocida. Entonces, ese factor de corrección va a ser menor a 1. A ver, no me acuerdo si tengo acá el de las pastas cuánto era más o menos, para recordarles. Me acuerdo si era 0,7 o algo así, pero era bastante menor a 1. No lo tengo, pero bien. Por ejemplo, si tienen una manzana con un peso bruto de 2,95 y un peso neto de 2,06, les va a dar el factor de corrección de 1,43. ¿Sí o no? Acuérdense que era el peso bruto sobre el peso neto. ¿Estamos? Entonces sí les va a dar de 1,43. Bueno, entonces, En la tabla del libro dice 1,20 la manzana. manzana, bueno, este es un ejemplo que saqué de otro libro, por eso les decía la importancia de ver eso cuando ustedes trabajen en una cocina, por ejemplo, de tener su propio factor de corrección, porque eso depende de quién la sacó, de cuánto cáscara usó, de qué tipo de manzana era, ¿sí? Esto es otro ejemplo que me da 1,43. Pero en el caso de que ustedes utilicen del libro, pueden usar 1,20. Ahora el trabajito que yo les di, les puse los factores de corrección también, así que vamos a usar esos, ¿sí? Igual en uno de los ejercicios van a tener que sacar ustedes el factor de corrección en su casa, si tienen balance y si no, hacer en grupo. Bien. Sacar nosotros el factor de corrección de un alimento significa, por ejemplo, que va a tener inferencia el utensilio que utilicemos para pelarlo, la cantidad de cáscara y todo eso, ¿no es cierto? Claro, totalmente. O sea, ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando hagamos este trabajito, que no todos, por más que yo les dé a todos la papa, todo el zapallo, a todos, no todas las personas van a lograr el mismo factor de corrección porque va a depender de cada una de cómo corte, de cuánto tiempo hierva, de si le sacó más, le hizo, por ejemplo, el zapallo un hueco más grande para sacarle la semilla o no. Por eso es importante, como les decía hoy, que si ustedes trabajan el día de mañana en una cocina, ustedes puedan lograr tener una tabla con el propio factor de corrección de ustedes, porque eso va a depender de quién cocine. Porque si yo te doy el factor de corrección, por ejemplo, de la manzana, de 1,20, como existe en la tabla, pero vos pelás más la manzana, utilizás un cuchillo, le sacás más la cáscara, quizás sea de 1,43, entonces cuando vos tengas que cocinar compota o algo para 20 personas, si vos calculás con 1,20 el factor de corrección, a vos te va a faltar manzana. ¿Se entiende? Sí, profe, correcto. Bien, genial. Entonces, la aplicación del factor de corrección es para saber cuántos kilogramos de manzana debemos comprar, se utiliza el factor de corrección. Por ejemplo, necesito, dice factor de corrección de la manzana, 1,43. Multiplicamos la cantidad necesaria de kilogramos de manzana en peso neto por el factor de corrección. Yo digo que para tantas personas necesito 31,5 kilos de manzanas. Pero eso yo necesito 31,5 kilos para, por ejemplo, no sé, 60 personas para darle medio kilo de manzana a cada uno. Pero si yo la tengo que pelar y le tengo que dar la manzana sin cáscara y sin semilla, voy a tener que calcular con el factor de corrección, porque si yo compro 31,5 kilos me va a faltar. Entonces multiplico por 1,43 y me dice, no, tenés que comprar 45 kilos para poder lograr estos 31,5 kilos pelado y sin semilla. Bien. Relación del alimento en crudo, en este caso me da un ejemplo del arroz de 0,45, el factor de corrección.
y me dice que necesito 90 gramos de arroz cocido. Si hago 90 por 0,45 me da que necesito 40,5 gramos de arroz crudo. ¿Por qué necesito menos arroz del que necesito cocido? Porque el arroz aumenta su volumen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Ahora hablamos, por eso el factor de corrección es menor a 1. ¿Estamos hasta acá? ¿Se van acordando de todo? Sí, profe. Genial. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de peso neto, por ejemplo, en este caso que nos pregunten el peso neto de un alimento o de alimento cocido, vamos a hacer el peso bruto sobre el factor de corrección. Y ahí me va a dar cuánto va a ser mi peso neto. Por ejemplo, tengo 40,5 gramos de arroz y quiero saber cuánto me va a dar el peso al arroz cocido. Hago 40 sobre 0,5, peso bruto, sobre el 0,45, que es el factor de corrección, y me quedan los 90 gramos. Bueno, esta es la tablita que tienen ustedes en su libro, la misma, ¿sí? Que les puse acá. Esto es cuando necesiten, también está en su libro, las equivalencias, porque es importante saber, por ejemplo, tengo que armar un menú y no sé cuánto ponerle de carne a una persona, cuánto más o menos. Bueno, un churrasco, una unidad mediana, tiene 250. Entonces, que yo le ponga 250 en peso neto, está perfecto. Ahora, ¿cuánto voy a necesitar comprar de ese churrasco para que esa persona reciba esta porción? ¿Sí? Esta es la porción que va a recibir la persona. No es lo que ustedes tienen que comprar. También siguen con la equivalencia, todo esto, porque si les pido carne en un menú, y lo mismo la fruta, ¿sí? Si es grande, si es mediana, si es chica, y las equivalencias líquidos. Esto es pongo ya de entrada porque es importantísimo cuando ustedes armen un menú que me pongan, bueno, considero una banana de 100, por ejemplo, es una banana chica. Entonces calcúlenlo cuando hagan de forma sintética y de fórmula desarrollada como una banana chica. Bien. O sea, el factor de corrección lo damos hoy, después con los otros temas no vamos a dar factor de corrección. Seguramente con algún integrado así. Acá tienen otra idea de, por ejemplo, cuánto se utiliza. Esto es más o menos lo que nosotros utilizamos en el servicio para distintas preparaciones. Por ejemplo, si es un pastel, por ejemplo, en el pan de carne y pastel de papa, esto lo hizo mi jefa, dice que eso utiliza 90 gramos por persona, ¿sí? En una hamburguesa utiliza 110 gramos por persona. Esto ya es peso bruto, ¿sí? No peso neto. Esto es una idea de cómo ella fue poniendo cuánto utiliza por persona. Entonces, si se entendió todo, ahora les voy a mostrar el trabajito y vamos a hacer puntos y vamos a corregir algunos puntos y otros puntos nos van a hacer en su. Así que tengan a mano las calculadoras o los celulares porque los van a necesitar. Sus calculadoras, lápices negros y todo. Bien. Les voy a mostrar el trabajo completo y vamos a hacer algunos puntos hoy juntos y otros van a hacer en la casa. El primero es, ¿qué cantidad de melón? ¿Ven bien ahí o los agrando? No se puede ver. Ay. No. Igual lo tienen en el aula de última, abrenlo ustedes. ¿Qué cantidad de melón compraría para 485 personas? Contemplando el factor de corrección de 1,47 para dicho alimento, si a cada persona le darán 150 gramos de fruta.
Ese es el punto 1. El punto 2. ¿Qué cantidad de pescado se necesita para 200 personas para que por lo menos a cada persona le toque una porción de 200 gramos de cocido? El punto 3 es, en un comedor escolar se compraron 3 kilos de papa y luego de pelarlas se obtuvieron 1,6 kg. ¿Cuál fue el desecho real? ¿Cuál debería haber sido teóricamente el desecho, calculando con el factor de corrección de la tabla? ¿Y cuál podría haber sido el motivo de la diferencia? El 4, la cena de un régimen general de una institución hospitalaria es carne al horno con puré mixto. Las cantidades de alimento que se necesitan para que el plato se sirva correctamente, el comensal son bola de lomo 100, zapallo 100, papa 100, aceite 10 centímetros cúbicos. ¿Qué cantidad de alimento debería comprar para que quede ese peso neto por persona? El profesional en alimentación a cargo del servicio realizó los cálculos para el pedido de alimento teniendo en cuenta que el número de raciones era de 30 y le indicó al cocinero que compra esta cantidad al momento del servicio. Y ahí comprobó que le iban a faltar 10 raciones. ¿En qué pudo haber fallado el personal o los cocineros? Esta es una pregunta nomás, en este punto no es necesario que hagan ningún cálculo. ¿Cuánto se podrá utilizar? ¡Ay, qué bacana que hice! En un pollo que al comprarse pesa 2,5 kilos, 2,550 kg, perdón. Habitualmente en un comedor industrial una bolsa de 30 kilos de zanahoria se utilizan 18 kilos. ¿Qué factor de corrección debe manejar para la zanahoria en esa institución? Y este es el punto 8. Vamos a ver cuántos. Vamos a hacer un par acá, por lo menos hasta el punto 4 o 5. Los otros lo van a hacer en la casa. Vemos, digamos, de acuerdo al horario. Y en sus casas saquen el factor de corrección de los siguientes alimentos. Que todos tienen balanza o no. Yo en lo personal, profe, no tengo. No, profe. Yo tampoco tengo, profe. Bueno, a ver, ¿cuántas balanzas hay de alimentos? ¿Alguien tiene? Yo tendría que ver si tengo. Bueno, Yo también, profe. los que tienen entonces, hagan un par de grupos, 3 o 4 grupos o más, vean quiénes tienen y armen grupos de a 3 o 4 y hagan este puntito. En general vamos a hacer grupos, pero yo por lo menos voy a necesitar que por grupo tengan una balanza porque va a haber trabajos que van a necesitar medir cosas o a la hora de cocinar van a tener que especificar cuánto usaron. Entonces, no es que necesito que todos tengan una balanza, pero aunque sea una por grupo de 4 personas, vamos a necesitar en el transcurso del año. ¿Sí? Así que vean si tienen algún familiar que les puede prestar o alguien que si pueden ir sacando para tener una entre 4. ¿Estamos? Bueno, entonces, en sus casos, saquen el factor de corrección de los siguientes alimentos, pudiendo ser en grupos, van a sacar el factor de corrección del arroz y ver cómo les dieron, de papa, de la carne de vaca, del pollo y del zapallo. En el grupo va a ser esto la que tenga la balanza. Y si no, le lleva hasta la casa de su compañera y que hace uno cada uno y se van pasando la balanza, ¿está? Pero no es necesario que hagan todos. Entonces, cuando me presentan el trabajo, me lo van a mandar a mi mail, que les voy a volver a poner acá. Y me lo van a poner el nombre de todos los grupos, ¿sí? Porque como este punto lo van a hacer en grupo, este trabajo lo vamos a hacer hoy individualmente, los puntos por lo menos hasta el 4 o 5, hasta el 5 seguramente, y después me lo mandan a mi mail, uno por grupo. Si alguno hace individual, me lo manda. Estoy haciendo macanísima, chicos, no sé qué estoy apretando. Bueno, ahí vuelvo a abrir. Esto de la tecnología todavía no la logro comprender, igual el año pasado siento que era peor. Estoy calculando que no voy a ser la única. Bueno, entonces ahí les mando por el Jitsi nomás mi mail, les muevo. Me mandan uno por grupo, si alguno hace individual me lo manda solo, ¿está? Entonces les comparto acá y empiecen a hacer y corregimos en un ratito. Yo ya los tengo hechos.
Así que les doy un ratito para que empiecen. ¿Ven ahí? ¿Bien los puntos? Sí, profe, se ve bien. Listo. Entonces empiecen y avísenme nomás cuando terminaron. O sea, vamos a hacer hasta el 3. Primero corregimos ahí y ahí hacemos el 4 y 5. ¿Sí? Me avisan cuando terminan hasta el 3. Yo me quedo acá al lado de la compu. Ya les comparto.